En las décadas de 1940 y 1950, cada mañana desaparecían mástiles y jarcias del muelle de Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria. Veleros de la flota pesquera despachados para el Banco Canario Sahariano o cualquier otra isla cogían de tapadillo el camino de América cargados de emigrantes clandestinos y de represaliados políticos. Meses después de la misteriosa desaparición, de la noche a la mañana, de familias enteras llegaban a las islas noticias de su arribo a Venezuela o a otros países, tras pasar las más de las veces tremendas penalidades a bordo de barquichuelos en los que se jugaban la vida. Hubo expediciones de las que nunca volvió a saberse. Las autoridades daban difícilmente visados de salida y los negaban a quienes tuvieran antecedentes políticos antifranquistas. Se estima que no menos de 8.000 isleños emigraron clandestinamente en aquellos años. Los barcos no eran seguros y las tormentas los desarbolaban al punto de parecer restos de naufragios. Pero no importaba el riesgo. Se trataba de escapar de la cruel arbitrariedad del franquismo. En ocasiones, los pilotos apenas sabían lo indispensable. Frente a Orchilla, debían poner rumbo sur, hasta divisar Cabo Verde. Entonces, viraban al oeste. Era preciso virar en el momento justo, lo que llevaba a los veleros derechos a las costas venezolanas. Hacerlo antes o después suponía ir a tener a las Guayanas o a Brasil. Otros cogían la costa africana y rebasaban por el sur el Banco Canario Sahariano. Y a la altura de Dakar, ya frente a Senegal, enfilaban hacia América empujados por las brisas y las corrientes. Durante siglos, el canario en dificultades soñó con América. Siempre América. Los emigrantes nunca tuvieron destino distinto. La prosperidad de algunos pueblos dependía del número de transmarinos emigrados, de sus envíos de dinero, de las herencias que dejaban o de su vuelta como indianos a establecerse. Son las fiestas lustrales de La Palma, las de la Virgen de las Nieves, de las que mejor reflejan el entrañamiento canario americano. Cada 5 años, miles de palmeros se dan cita en su isla de procedencia y es buena oportunidad de apreciar cómo la constante emigración de 500 años recreó a ambos lados del Atlántico un sistema sociocultural común que engloba a las dos orillas. Son muy profundas las raíces del entronque canario-americano. El propio Cristóbal Colón insistió en comparar el paisaje, los aborígenes y el clima de América y de Canarias. Da la sensación de que para Colón, las islas y América eran partes separadas de lo mismo, como si creyera en la Atlántida. Es decir, en la remota unión por tierra de las dos orillas, lo que explicaría las comparaciones entre las dos naturalezas. Que Canarias era América fue creencia generalizada en los primeros tiempos. Es creencia común a raíz del descubrimiento. El padre Las Casas trató a Canarias como un territorio americano más,
y su obra fue la primera aproximación a una historia común de Canarias y América. Los primeros cronistas consideraban a Canarias unas Antillas y a las Antillas unas Canarias por ganar. Los cronistas no inventaban nada. La conquista y colonización del archipiélago y la de América pertenecen al mismo proceso histórico. Las Palmas de Gran Canaria fue, en 1478, la primera ciudad fundada por europeos fuera del viejo continente. En esta ciudad se inicia el proceso expansionista colonial europeo, que saltaría a la otra orilla sin solución de continuidad, a través de un océano erigido en Atlántida espiritual. Los cronistas detectaron el nexo canario-americano sin forzar nada. Se atuvieron a los hechos y a las concepciones de la época, de las que participaba también la corona castellana. Castilla consideró al archipiélago unas primeras Antillas, que habrían de servirle de base como almacén de productos y de hombres, estación de aclimatamiento de vegetales y animales, y lugar de paso obligado para cruzar el Atlántico. El mismo papel que antes del descubrimiento hiciera respecto a África. Así, todas las expediciones, a partir de las colombinas, tocaron en los puertos canarios. Obando y Alvar Núñez Cabeza de Vaca en Gran Canaria, Pedrarias Dávila en La Gomera, Magallanes en Tenerife, Caboto en La Gomera y La Palma, Pizarro, Juan de la Cosa y Américo Vespucio en La Gomera. El censo de los descubridores, conquistadores, gobernantes, colonos, religiosos, catedráticos, científicos y periodistas isleños es grande e influyente durante el último medio milenio, reforzando hasta nuestros días la dimensión americana de la identidad canaria. Canarias fue el ensayo general de América. América reprodujo a escala gigantesca el drama canario de los años previos y posteriores al descubrimiento. Eran tan parte de lo mismo Canarias y América que los libertadores americanos diferenciaron a los canarios del resto de los españoles. En verdad, para los libertadores, el péndulo que en el siglo XV fue hacia el oeste hasta los remotos confines del Imperio Español, debía pasar en el XIX ya de regreso y dejando allá las jóvenes repúblicas americanas sobre Canarias, las primeras Antillas. De ahí que sea la perspectiva americana la que alentó los brotes de independentismo en las islas, que si no cuajaron fue debido a la única nota diferenciadora de Canarias respecto a América. Al carecer el archipiélago de riquezas, los reyes tuvieron que darle toda clase de privilegios para poblarlo. Y así, mientras en América se establecieron relaciones coloniales típicas, los canarios disfrutaron desde el principio de ventajas de las que carecían incluso los habitantes de la metrópoli. El canario que vivía en las islas no percibía, pues, condición colonial alguna, entre otras cosas porque estaba inmerso en corrientes económicas y comerciales atlánticas que poco tenían que ver con la metrópoli. Era preciso distanciarse del archipiélago e integrarse en la realidad americana, en las corrientes ideológicas que surcaban el Nuevo Mundo desde fines del siglo XVIII para percibir a las islas como parte de los procesos independentistas americanos, como territorio diferenciado de la metrópoli peninsular. 2 siglos antes, en el XVI, cuando Castilla desarrollaba su conquista y primera colonización, tanto en Canarias como en América se conformaba una nueva sociedad hispánica. El proceso de conformación de la nueva sociedad fue mucho más radical y rápido en el archipiélago.
La experiencia canaria estaba viva entre los primeros que marcharon a América, y por eso no les resultaron extraños los fenómenos de los que emergía allá la sociedad hispanizada. En ese contexto cultural, el lagunero José de Anchieta redactó en el 16 la primera gramática tupí, y el gran canario Silvestre de Balboa, que llegó a Cuba a los 30 años, escribió Su espejo de paciencia. A Balboa no se le pasó por la cabeza convertirse en padre de la literatura cubana. No hizo más que continuar la línea de los poetas isleños que comenzaban a descubrir el paisaje de las islas. Es imposible no relacionar, por otro lado, a Antonio de Viana con el Ercilla de la Araucana. Sorprende la intensidad de las huellas isleñas en América, superiores a las de cualquier otro grupo de emigrantes, sobre todo en las Antillas y área del Caribe. Se debe, sin duda, a que emigraban familias enteras, lo que facilitó la práctica de una endogamia que les permitió continuar cultivando allá su propia cultura. Las mujeres, las madres y esposas emigrantes dieron cohesión a la unidad familiar isleña y son las responsables en gran medida de la impronta que hizo del español hablado en Canarias la base lingüística de varios países antillanos. Isleños fundaron Montevideo, Santiago de Cuba o San Antonio de Texas, por poner unos pocos ejemplos destacados. Al canario de hoy le conmueve visitar América y sentir, intuir, las manos anónimas de agricultores, canteros, alarifes y carpinteros en los pueblos y ciudades. Aunque los hay menos anónimos, como el gran canario Lucas Báez, que fuera en el siglo XVII maestro mayor de obras de la ciudad y de las fortificaciones de Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias están los mismos balcones volados de La Habana, habituales en el archipiélago. Sin embargo, mientras en Cuba y Venezuela la huella canaria sigue viva en la población de hoy, en Colombia se ha perdido la memoria de la expedición a Santa Marta de Pedro Fernández de Lugo, segundo adelantado de Canarias, financiada con dinero isleño. Lugo remontó el río Magdalena, fundó a sus márgenes la localidad de Tenerife y envió al interior a Jiménez de Quesada, quien tras protagonizar una de las marchas más duras de la epopeya americana, fundaría Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia. Un hijo de Pedro Fernández de Lugo dejó como gobernador de Santa Marta memoria de codicia y crueldad. Francisco Bahamonde de Lugo, sobrino de Pedro, fue gobernador de Cartagena a partir de 1574 y bajo su mandato se construyó el Castillo de San Felipe, que jugó un importante papel en la defensa de la ciudad contra el ataque del corsario inglés Francis Drake, viejo y temido conocido de las islas. Otro isleño, Manuel Sosa Bettencourt, fue obispo de Cartagena hasta 1764, año en que es nombrado arzobispo de Bogotá, muriendo antes de tomar posesión. Resulta evidente que es la emigración anónima de familias modestas que realizan en silencio su trabajo diario la que deja huella popular viva, y no las grandes proezas militares. Son infinidad las vocaciones religiosas compartidas por influencia de los indianos aquí o de los emigrantes allá. En la localidad de Santiago del Teide
hay un monumento al famoso médico milagrero venezolano José Gregorio Hernández, muy estimado por los sanadores populares y que hoy goza de presencia creciente en algunas islas. Patronazgos comunes, imaginería, orfebrería y elementos frutales y florales en la decoración de infinidad de retablos de las iglesias isleñas son otra huella. Siempre, al final, el acto de acción de gracias o el pago de alguna piadosa promesa indiana. De Canarias fueron para América las primeras cañas de azúcar, y de allá vinieron las papas, las calabazas, el millo, el tomate y el cacao, entre otros regalos. No se concibe hoy en Canarias una comida sin papas. La piña de millo, tierna y entera, se toma en potajes y pucheros. El frangollo, a base de millo, leche, almendras, azúcar y pasas, pertenece también a la cultura de este cereal que enriqueció la gama de granos con que se elabora el gofio. En Venezuela y en Canarias, los sancochos y los potajes solo se diferencian por el añadido americano de la yuca y la mandioca. Y sigan, y lindo porte. A través del folclore musical se establecieron nuevos nexos. El baile del canario, que subsiste parcialmente en el sirinoque palmero, contribuyó a la creación de danzas criollas. Anoche yo estuve andando dentro de una conejera. Mi madre no manda en eso porque el capirote es mío. La décima, masivamente cultivada hoy en la Cuba rural, fue introducida por los isleños. La contigüidad geográfica africana, la pertenencia a España, que le proporcionó a las islas una cultura europea matizada y adaptada, y la estrecha comunión con América son, desde luego, un tópico tan dado por supuesto que apenas se profundiza en él. Sin embargo, cada vez que se analiza, surgen nuevas y complejas implicaciones. Así ocurre que, ya se ha dicho, el canario no es de ningún lado, sino algo de cada sitio. Esa es la clave de su identidad, por cuanto pone de manifiesto el atlantismo del archipiélago, valorado durante demasiado tiempo como mero incidente de ubicación geográfica. De esa ambigüedad participó Pérez Galdós. En 1901, los canarios residentes en Madrid le organizaron un homenaje con motivo de su cumpleaños. Todos, al margen de ideologías, independentistas incluidos, suscribieron el discurso escrito por don Benito para dialogar entre canarios, que hoy conocemos como la Fe Nacional, en el que proclamó la españolidad de Canarias. La intención política era clara. En 1898, las islas estuvieron a punto de ser invadidas por los americanos, que desistieron gracias a las garantías dadas por los ingleses de que no ayudarían a España en Cuba contra Estados Unidos. Los intereses británicos en Canarias eran entonces muy importantes, y la idea de modificar la soberanía sobre las islas seguía presente aún después de haber acabado la Guerra de Cuba. El discurso de Galdós optaba por la soberanía española, pero significativamente sin rechazar por ello la fuerte presencia británica en las islas que, precisamente, justificaban esas expectativas angloamericanas. De nuevo,
La indefinición determinada por la condición atlántica que obliga a depender de quienes dominan el océano sin renunciar por ello al referente cultural europeo que era y es España. La formación y expresión americana del atlantismo canario supuso el alejamiento del ámbito africano. Canarias se asoma ahora al mar de las Antillas. Si los ataques de los piratas Arráez y Solimán representaron la dimensión africana, Robert Blake, Devereux, Morgan ilustran el periodo antillano. Entre los ataques más recordados figuran el de Drake a Las Palmas en octubre de 1595. En 1599, el holandés Van der Does tomó y destruyó la hoy capital Gran Canaria. En julio de 1797, el almirante Nelson atacó Santa Cruz de Tenerife. Nelson fue derrotado por los tinerfeños y perdió un brazo en la refriega por un certero proyectil del cañón Tigre. El 24 de julio de 1797, un día antes del ataque, está fechada la carta que Nelson dirigió al duque de Clarence y que la historiografía santacruzera considera irónicamente la última que escribiera el almirante británico con el brazo derecho. Durante 300 años, los canarios trabajaron los campos con las armas a mano, dispuestos a acudir a las playas o murallas a defender la isla de los invasores. La tecnología de la navegación marítima en el Atlántico determina la conformación histórica de la sociedad canaria. La posibilidad de navegar con seguridad puso el archipiélago al alcance de los conquistadores, y las mejoras en las artes de marear a lo largo de los siglos y el incremento de la capacidad de carga de los navíos están en el arranque del comercio y de los puertos como actividad económica autónoma respecto de la agricultura. La generalización del vapor durante el XIX en la navegación permitió introducir el cultivo del plátano y luego el del tomate. El vapor hizo que los navíos dejaran de depender de los vientos y posibilitó las producciones de frutos para el consumo en fresco en los distantes mercados europeos. Antes del vapor, solo podían enviarse productos imperecederos o de larga duración, capaces de soportar sin estropearse posibles demoras para llegar a puerto a causa de las frecuentes calmas. Lo mismo que hoy la aparición del jet en la aviación hace posible el turismo de masas que ha transformado a Canarias de sociedad agraria en sociedad de servicios. El mar de Canarias, con su extensión pesquera en la costa africana y su proyección espectacular hacia América, es una constante histórica en trance de desarbolamiento. La entrega del Sáhara a Marruecos en 1975 no solo convirtió a Canarias en frontera de un conflicto armado, sino que le recortó su capacidad de movimiento en el mar africano, que se aleja a pesar de bañarse en él las islas. De África sigue llegando la arena del desierto empujada por el siroco cálido, y alarman las noticias de langosta en Mauritania. El canario, cuando viaja a cualquier lugar de España, ha de atravesar mar o cielo internacional y de soberanía marroquí. Incluso para viajar entre algunas islas, ha de cruzar espacios internacionales, lo que refuerza el síndrome de precariedad largamente incubado en la experiencia de 500 años de la dura historia del archipiélago. Esa precariedad nace de la extrema sensibilidad isleña a cuanto ocurre en su mar, lo que constituye un factor de diferenciación tan poderoso como la existencia de un idioma propio. Las conveniencias mutuas de Marruecos y de la Unión Europea en la zona no hacen sino contribuir a poner aún más de manifiesto la dimensión atlántica e internacional de Canarias.